Foro, el valor del conocimiento. Bienvenidos, esto es Foro Académico, soy Wilmar Campo. Quiero compartir con ustedes en esta oportunidad un concepto de la administración tributaria, que toca varios aspectos referentes al impuesto sobre la renta y muy especialmente cuando hay operaciones con el exterior o cuando está involucrado algún aspecto que tenga que ver con tributación de fuente extranjera. Se trata básicamente del oficio 40924 de la Administración Tributaria expedido el pasado mes de julio. Allí un ciudadano le plantea una serie de interrogantes a la Administración Tributaria y pues nosotros en Forum quisimos sintetizarlo en 7 puntos básicos sobre los cuales vamos a plantear la posición de la DIAN y pues compartimos con ustedes nuestra posición también. Veamos, el primer aspecto de ellos tiene que ver en cuanto a los ingresos en moneda extranjera. Se le consulta a la Administración Tributaria que para efectos tributarios cuál es la TRM vigente que se debe aplicar en los ingresos de fuente extranjera. La Administración responde, de acuerdo con las disposiciones del Estatuto Tributario, que debe de ser la tasa representativa que certifique la Superintendencia Financiera de Colombia en cualquiera de esos 3 momentos, que sea al momento de la operación, a 31 de diciembre del ejercicio fiscal o al último día del periodo para quienes tengan que aplicar ajustes por diferencia en cambio. Entonces, tendríamos que reflexionar en torno a este punto básicamente en lo siguiente: si la persona está obligada a llevar contabilidad, tendrá que denunciar sus ingresos al cierre del periodo fiscal, tomando como cierre periodo fiscal obviamente el 31 de diciembre del año y tomando como tasa representativa del mercado la que certifique la Superintendencia Financiera. En el segundo aspecto, bajo el criterio de renta mundial, entonces, ¿qué pasará si esas personas naturales, para definir su situación de declarantes, tendrán que tener en cuenta dentro del patrimonio bruto el que se posea en Colombia y en el exterior o solamente el que se posea en Colombia? La Administración Tributaria responde en este sentido indicando que bajo ese criterio, es decir, de considerar el patrimonio bruto de la persona natural, ha de tenerse en cuenta, una vez sea residente, el patrimonio que tenga en Colombia y en el exterior. Coincidimos con esa apreciación porque es acorde con las disposiciones tributarias. El tercer punto que se le plantea a la DIAN es el valor patrimonial de los bienes poseídos en el exterior. ¿Cómo debe ser ese valor patrimonial? Al respecto, la Administración responde y consideramos ajustado a derecho ese criterio, indicando que se debe de declarar de acuerdo con el valor que tenga ese patrimonio a la tasa de cambio oficial. Y la tasa de cambio oficial, como lo hemos dicho en el punto anterior, tiene que ver con aquella que sea la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia al cierre del ejercicio. En el cuarto punto se le plantea a la Administración Tributaria si en el caso de las personas naturales, para definir su condición de declarante como empleado, como trabajador por cuenta propia, ha de tener en cuenta los ingresos solamente poseídos en Colombia o tendrá que también sumar los del exterior. Lo que indica la Administración Tributaria es que deberá tener en cuenta tanto los ingresos que obtenga en Colombia como los que posea en el exterior para poder definir su situación tributaria en cuanto a declarante o no. Lo importante es que sea residente. En el quinto punto, se le plantea a la Administración Tributaria si una persona que obtiene ingresos por rentas de trabajo en Colombia, pero también en el exterior, esos que obtiene en el exterior los debe sumar en la casilla 33 del formulario 210 que indica rentas como empleado o los debe llevar en el formulario 35 para ingresos del exterior. La Administración Tributaria lo que está planteando allí es que ese ingreso en su naturaleza es una renta de trabajo y como tal debe ser, digamos, calificada en el formulario de declaración de renta en la casilla 33. Si bien esto pues ya pierde un poco de contexto en la medida en que vencieron los plazos para declarar por parte de personas naturales, es de todas formas importante tener en cuenta el criterio de la DIAN, amén de que de pronto hayan personas que deban de presentar extemporáneamente sus obligaciones o por alguna razón deban de corregirlas las ya presentadas. En el sexto punto, se le plantea a la DIAN si la persona natural que paga, digamos, seguridad social en el exterior, la puede tomar como tal en Colombia como deducible o si ese pago de la seguridad social en el exterior se puede calificar como descuento tributario en Colombia.
La DIAN precisa respecto al punto dos cosas. La primera, en cuanto a los pagos como tal, no podrán ser deducibles los pagos al sistema de seguridad social hechos en el exterior porque de acuerdo con la administración tributaria y en consonancia con las normas de seguridad social, esas entidades tienen que ser o estar ubicadas en Colombia, ser domiciliadas en Colombia o estar constituidas en Colombia. Y lo otro, no aplicaría el descuento tributario por pagos de impuestos en el exterior en la medida en que el pago a la seguridad social reviste la condición de contribución para fiscal y no de impuesto. Y en tal sentido no le sería aplicable el artículo 254 del Estatuto Tributario. En el séptimo punto de este análisis, donde cerramos ya nuestra reflexión en torno a este concepto de la DIAN, se le pregunta a la Administración Tributaria si una persona que trabajó en el exterior podría tomar sobre esas rentas que se produjeron en el exterior el criterio de renta exenta que está consagrado en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario. Al respecto, la Administración precisa que, si bien es cierto, ese ingreso es obtenido en el exterior, no pierde la naturaleza del beneficio tributario de renta exenta. Es decir, se puede tomar, pero le recuerda a la persona que le hace la pregunta en cuanto a que esa renta exenta se podrá descontar además, se podrá tomar como un descuento tributario siempre y cuando respete la concepción de impuesto mínimo de que trata el artículo 259 del Estatuto Tributario. Es decir, la renta exenta pagada en el exterior, que ya pagó impuestos en el exterior, sobre esos ingresos laborales se pagó impuesto en el exterior, ese impuesto que se pagó en el exterior puede ser deducible en Colombia siempre y cuando respete el impuesto mínimo de que trata el artículo 259. Recordemos que el artículo 259 señala que cuando se pagan impuestos en el exterior se pueden tomar como descuento tributario en Colombia, pero ese descuento tributario en Colombia no puede afectar el impuesto mínimo. Y el artículo 59 dice que el impuesto mínimo en Colombia será el que resulte de calcularse por el sistema de renta presuntiva al 75% de ese cálculo de renta presuntiva, del impuesto calculado por renta presuntiva. Entonces, en esos términos, sí se podrá tomar ese impuesto pagado en el exterior. Y el descuento tributario obedece al tratamiento de renta exenta que podría ser del artículo 210, perdón, del numeral 10, el artículo 206 del Estatuto Tributario. En esos términos, digamos, la Administración Tributaria resuelve la consulta planteada por este contribuyente. Si usted quiere, digamos, ampliar este y otros temas de interés en materia tributaria, contable, de normas internacionales o derecho comercial o derecho público, no dude en visitar nuestra página www.forum.com.co. Hasta entonces. Forum, el valor del conocimiento.